Familias, educadores, hablemos del diagnóstico más común en niños, niñas y adolescentes. Se estima que el 5% de la población mundial de niños y niñas entre los 7 y 12 años tienen el diagnóstico de déficit de atención. Puede ser del subtipo o no hiperactivo, pero entonces estamos hablando de que 65 millones de niños y niñas en el mundo tiene este diagnóstico. Para que se hagan un paralelo, estamos hablando de más de toda la población de Colombia. Por eso hoy, en este nuevo lunes de Mindheart, tengo una invitada muy especial, Carolina Molina. Vamos hoy a hablar sobre el TDAH desde una mirada inclusiva y desde una mirada clínica. Soy mamá de una niña de 7 años, soy psicóloga especialista en clínica y desarrollo infantil, tengo un máster en educación emocional y neurociencias aplicadas, pero antes que toda mi formación soy ser humano en proceso de aprendizaje y crecimiento y este tema del TDAH me toca profundamente. Entonces vamos a comenzar hablando de una historia de la vida real. Esta es la historia de una niña que he conocido muy de cerca y con la cual he compartido muchísimo. Esta es una niña que nació con TDAH. Lo que los adultos decían, incluidos escuela y padres de familia, era que era una niña muy inquieta, insoportable, que no se quedaba quieta. La realidad que después entendí de trabajar con ella durante mucho tiempo era que necesitaba movimiento para regularse. Decían que era una niña muy intensa y su mamá le decía que secaba hasta un papacho. Terminó bien colombiano. La realidad era que era una niña muy perseverante y muy apasionada. Decían que era manipuladora. La realidad es que era muy persuasiva y tenía el don de la palabra para convencer. Decían que era muy desorganizada. Era una realidad. Le costaba bastante todo el proceso de organización, pero es que era muy creativa y tenía demasiadas ideas en la mente, todas al mismo tiempo. Decían que era muy inatenta. Lo que en realidad pasaba era que no dormía bien, tenía un trastorno del sueño y las clases eran muy aburridas. Estudiaba en un colegio que realmente no era construido o concebido para ella. Decían que era muy grosera. Realmente era una niña que a su edad y por su condición neurobiológica no sabía poner límites, entonces lo hacía de una forma, por así decirlo, agresiva o de una forma que no era la esperada en ese momento. Decían que era muy desobediente. Realmente comprendí que ella estaba intentando escucharse primero a ella para después conectar con lo que los adultos le decían. Le decían llorona. Realmente era muy sensible, muy emocional y muy conectada con sus emociones. Le decían preguntona, además indisciplinada, la sacaban de clase todo el tiempo. Realmente era muy preguntona y quería saber todo lo relacionado con el conocimiento porque le llamaba mucho la atención. Esa niña de la que estoy hablando soy yo. Nací siendo una persona neurodivergente. A mis 12 años fui diagnosticada con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué la partió en dos? Porque a partir de ahí mis papás buscaron ayuda, empezaron a hacer cambios en sus pautas de crianza, empezaron a hacer cambios en el aula, terminaron cambiándome de colegio y empecé a asistir a mis procesos de terapia desde mis 12 años. Me enamoré tanto, tanto, tanto de la psicología y me siento tan agradecida por el entrenamiento que ha tenido mi cerebrín y mi corazón desde mis 12 años que decidí convertirme en psicóloga. Judy, en el año 1998, dijo que todas las personas somos neurodiversas, es decir, no hay dos cerebrines iguales, así como las huellas dactilares son completamente diferentes o el iris es diferente, asimismo todos los cerebros humanos son diferentes. Ahora, dentro de todo ese círculo amarillo que encierra la neurodiversidad, hay cerebros neurotípicos que conciben la información de una forma típica o esperable y es el gran porcentaje, hablamos como de un 80% aproximadamente. Y dentro de esa neurodiversidad hay otra partecita de la población más pequeña, que es el circulito azul, que percibe la información de forma diferente porque tiene unas condiciones neurológicas distintas a las de las personas neurotípicas. Vemos que es como entre el 15-20% más o menos y la persona que acuñó este término
fue Cassiana Sibley en el año 2000. Acá les muestro la sombrilla de la neurodivergencia, como digamos que las diferentes condiciones que encierra. Entonces dice que dentro de esta neurodivergencia estamos las personas con TDAH, las personas con autismo, las personas con epilepsia, dislexias, síndrome de Down, discalculia, etcétera. De hecho, en estos días, Titi Palmero, que es una docente con la que también he venido estudiando y amiga, todo este tema de la neurodivergencia, me dice que ya en Chile empiezan a hablar de atención divergente, es decir, este concepto de la neurodivergencia pretende alejarse como de esa mirada clínica que concibe el diagnóstico como un todo y que se centra en la enfermedad para empezar ya a utilizar incluso otros términos diferentes dentro de esta inclusión. Estoy de acuerdo completamente en comenzar a centrarnos más en la persona, en las capacidades que tenemos y en cómo nos ayudan a fomentarlas. Abrazo todo este concepto inclusivo y qué rico porque eso es un avance, pero me preocupa realmente que quienes necesiten ayuda se nos conviertan en parte del paisaje. Como dice Rafa Guerrero, hay personas que necesitan esas muletas, ¿cierto? ¿Y qué son muletas? Yo cuando tenía 12 años, yo necesitaba ese diagnóstico inicial para que me pudieran ayudar a caminar bien, porque yo necesitaba muletas. Mi gestión de emociones era completamente nula. Tenía muchas dificultades en mi entorno escolar, en mi entorno familiar, en mi entorno personal. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento a mí no me hubieran encontrado ese diagnóstico? Porque yo hacía parte de la neurodivergencia. Wow, me hubiera perdido quizá de todo ese apoyo clínico que me dieron en su momento, que me ayudó a desarrollar habilidades, a hacer cambios en mi entorno y a poder desarrollar esas funciones ejecutivas que quizá me estaban costando. Dice Rafa Guerrero, puede variar en intensidad y manifestarse de forma diferente en cada persona, afectando a niños como adultos. No es que nos dio de adultos, es que nos dimos cuenta que éramos personas neurodivergentes de adultos, porque nacemos con TDAH y morimos con TDAH. No es una enfermedad, es una condición que hace parte de nuestra forma de percibir la información. Es un trastorno crónico, acá lo dice Rafa, con ayuda se pueden amortiguar los síntomas, o sea, con esas muleticas. Tiene que ver con la inmadurez cerebral y existe una disfunción en la corteza prefrontal. La evidencia científica ya nos empieza a mostrar en donde realmente hay que poner el foco. Una disfunción en la corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas. Dice Thomas E. Brown, que también es un científico que ha aportado muchísimo a este tema, que es una variación en el desarrollo del cerebro que implica diferencias en 6 funciones ejecutivas. Y veamos entonces esta última definición a partir de la neurodiversidad que menciona Judy Singer, que es una variación natural en el funcionamiento del cerebro humano y no un trastorno que necesita ser corregido. Es una forma diferente de ver el mundo, procesar y experimentar la información. Entonces, desde la clínica, desde el DSM-5, que es el actualizado, decimos que hay unos tipos o unos subtipos de TDAH. El TDA, que es de tipo inatento, el TDAH, que es de tipo hiperactivo impulsivo o combinado. En mi caso, a mí me diagnosticaron combinado y además le sumaron TOD, es decir, trastorno oposicionista desafiante, porque yo no me quedaba callada, yo alzaba mi gran voz y yo cuando percibía una injusticia, yo era capaz de pararme frente al rector, argumentarle porque no era justo lo que estaban haciendo conmigo. Yo era capaz de argumentarle a mis papás porque me parecía que no me debían de pegar y que me tenían que respetar. Y eso en ese momento era considerado como parte del trastorno oposicionista desafiante. Gracias a Dios fui empezando a pulir esa gran voz con asertividad. Entonces aquí vemos rápidamente como unas causas del TDAH que, ojo con esto, se siguen estudiando. Entonces no es una verdad absoluta. Entonces sabemos que hay unas alteraciones genéticas
la genética es muy, muy grande. Dice Barkley que los hijos de un progenitor con TDAH tienen un 50% de posibilidades de experimentar las mismas dificultades. Pero también hay unos componentes ambientales que hacen que se detone o que se incrementen los síntomas. También hay digamos que unas causas que han encontrado recientemente que hablan de alteraciones cerebrales. Ustedes hablan de una inmadurez en la corteza prefrontal y unas causas que hablan de un desequilibrio neuroquímico, sobre todo en la dopamina y en la noradrenalina. Es como si hubiera un desequilibrio, que ahí es donde el medicamento, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pues viene como ayudar esa parte de la química cerebral. Entonces, esta sería mi definición. Es una condición neurobiológica en la que existen diferencias en el funcionamiento cerebral asociadas a la inmadurez de la corteza prefrontal y a desequilibrios neuroquímicos. Digamos que cojo como un poquito de las dos miradas y la asocio con la realidad que yo he vivido. Dice Rafa Guerrero, el hardware es diferente, el software también, el Wi-Fi es más lento, es decir, no significa que nuestra corteza prefrontal no se desarrolle, significa que es más inmadura que el resto y que va un poquito más lento. Entonces, para tener en cuenta aquí, mis estimados colegas, es muy importante que tengamos esto presente al momento de hacer una valoración clínica inicial, un diagnóstico. No todo es TDAH. Recordemos que el abuso sexual o el abuso de diferentes tipos, el maltrato, las adicciones, el apego inseguro, los conflictos familiares, los trastornos de ansiedad pueden presentar síntomas similares. Siguiente, el TDAH debería diagnosticarse después de los 7 años. Sabemos que en la primera infancia es un cerebro muy maduro y sobre todo esta corteza es la última que termina su proceso de maduración y desarrollo. Entonces, antes creo que sería un diagnóstico completamente prematuro, porque es normal que los niños pequeños se muevan mucho, pregunten mucho, sean inquietos, sean exploradores. Entonces, es importante no confundirnos con los niños que preguntan y que se mueven y que tienen vida, que están vivos. Y por último, ojo con los checklists. Veo que en redes sociales estamos llenos de checklists en las páginas de responde este cuestionario de 5 minutos a ver si eres TDAH o no eres TDAH. Debe ser diagnosticado por un profesional de la salud. Entonces, aquí ya vamos a hablar de las soluciones, de qué hay para hacer para ir cerrando esta clase. Entonces, enfoques en soluciones. ¿Qué hay para hacer con las personas neurodivergentes, específicamente con TDAH? Entonces, hay un tratamiento farmacológico y hay un tratamiento no farmacológico. Yo no puedo hablar del tratamiento farmacológico porque no tengo la formación profesional para hacerlo, ni conozco el caso uno a uno de las personas que están viendo este video. Entonces me voy a centrar en el tratamiento no farmacológico, aunque estoy de acuerdo que en casos donde las muletas que se requieren son varias y donde la persona está siendo muy afectada en todas las dimensiones, yo estoy de acuerdo con que se haga un proceso de medicación de la mano de un profesional de la salud, un neurólogo o un psiquiatra. Entonces vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros desde la parte no farmacológica. Siempre la salida es buscar ayuda. Entonces para los niños hay psicoterapia, buscamos un psicólogo clínico infantil que pueda hacer un proceso de psicoterapia para ayudarle a trabajar esas funciones ejecutivas afectadas, ese vínculo, esa autoestima que se ve bien afectada en este tipo de situaciones, las terapias alternativas, la neuropsicología, el neurofeedback, la terapia ocupacional. Ojo con este segundo punto. Psicoeducación a padres de familia. Si el ambiente no hace cambios, es muy difícil que el niño pueda avanzar solo. Tercero, trabajo en equipo con el entorno escolar. Recuerdo que cuando yo hacía clínica, en el momento de emitir la valoración diagnóstica, pues primero con los papás comenzábamos un proceso de psicoeducación y nos íbamos al colegio a hablar con la profe, a entrevistar a la profe. De hecho, dentro del proceso de valoración inicial, como yo tenía un enfoque clínico, pues yo podía emitir diagnósticos. Dentro de esa parte inicial de valoración, yo iba a hacer observación con el niño al interior del aula. Recordemos que como hay una alteración en las funciones ejecutivas o que van más lento de la cuenta, y estas son las que dirigen el cerebro para que logramos alcanzar nuestras metas, o sea, las funciones ejecutivas, me permitieron a mí poder preparar esta clase y llegar hasta aquí a entregarles este contenido a ustedes. Si hay afectación de las funciones ejecutivas, es muy posible que estos niños la mayor parte del tiempo se estén enfrentando a no poder lograrlo, ¿cierto? Acá Russell Barkley como que menciona
las 5 principalmente afectadas y es enfocarnos en cuál de ellas está costando mucho para poder ayudarle a ese niño o a esa niña en la adquisición de esas habilidades que faltan. Es muy importante aumentar los niveles de dopamina, no solamente con medicación, sino también con el bienestar. Sabemos que la dopamina también se puede producir con actividad física, con ciertos alimentos, meditación. Los niños no meditan como los adultos creemos que meditan, pero momentos de conexión, momentos de juego. Digamos que esto también hace parte de algo que Titi llama la regulación emocional preventiva. No esperemos a que los niños con TDAH exploten para poder ayudarles en su regulación. Cuidemos su sueño y su descanso. Mira, Manu, si yo hoy pudiera decirles a ustedes que se lleven algo de esta charla, yo les diría, cuiden el sueño y el descanso reparador de las personas neurodivergentes. Para mí, mi medicación es dormir bien. Si yo no duermo bien, yo no pongo atención al otro día, me cuesta más regular mis emociones, me cuesta más todas esas funciones ejecutivas que cuestan un poquito más. El sueño y el descanso reparador son completamente fundamentales. Entonces hablamos de rutinas de sueño, de higiene de sueño. Hablamos entonces del papel del adulto que acompaña en la neurodivergencia. Ojo porque somos los arquitectos cerebrales, nosotros somos los encargados de prestarles esa corteza prefrontal que sí está madura a esos niños que aparte de que son niños, tienen una inmadurez mayor en sus funciones ejecutivas. Cuando a mí se me acerca una mamá o un papá y me cuenta que su hijo tiene TDAH, yo le digo, vuélvete experto en el TDAH. Empieza por leerte el libro de Rafa Guerrero, siempre les mando ese libro. Y para que lo puedas acompañar desde lo que él necesita, pero aquí el profesor, el papá y la mamá juegan un papel determinante y clave, porque recordemos que somos modelos, correguladores, espejos, acompañantes del proceso y muy seguramente nosotros también tenemos un cerebro neurodivergente. Entonces, de paso, le ayudamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y nosotros también vamos trabajando a nivel cerebral en esas funciones que nos faltan. Dice Russell Barkley, que esta es una metáfora que me encanta, y él dice, seamos pastores, no seamos ingenieros, papás, mamás, no vamos a cambiar el cerebro o el comportamiento o la forma de comportarse o de concebir el mundo de la realidad de un niño o una niña con TDAH. El pastor, ¿qué hace? El pastor se asegura que sus ovejitas estén en un lugar oportuno, que tengan un buen pastico, que no les falte el agua. El pastor sigue a sus ovejas, identifica lo que sus ovejas necesitan para poder acompañarlas. En cambio, el ingeniero está intentando cambiar, estas orejas no se ven bien, siéntate bien. El ingeniero está tratando de cambiar y de reformar, de controlar, porque seguramente somos empáticos con un niño con Down o con un niño que vemos con una discapacidad física, pero como el TDAH es una condición cerebral que no podemos ver, a veces somos bien crueles. Ojo con las palabras que decimos frente a este tipo de personas con estas condiciones. No es que sean vagos, no es que sean tontos, no es que sean maleducados, sino que tienen un trastorno del neurodesarrollo y aportándoles estrategias, muletas metafóricas, recursos para ayudarles a concentrarse y a concentrar sus impulsos desde el cariño y desde la aceptación. El buen trato en la crianza frena o apacigua los síntomas del TDAH. Y ojo, porque el maltrato enciende e incrementa los síntomas del TDAH. Entonces, este también es un llamado para que nos formemos, para que sanemos nuestra infancia, para que reprogramemos nuestras creencias, para que trabajemos en nuestra mejor versión, para poder acompañar desde nuestra mejor versión a esos niños y niñas neurodivergentes que voy acompañando. ¿Será que está teniendo algún impacto la adicción a las pantallas y el estilo de vida rápido que tenemos hoy en la concentración y en la impulsividad? Hay estudios científicos que lo validan, pero quiero que ustedes se lleven esta pregunta. ¿Será que estamos sobrediagnosticando? Y el camino radica en poder capacitarnos para hacer conciencia y así poder tomar decisiones, porque esto apenas comienza. Creo que cada vez van a haber más niños con TDAH. Esta es mi propuesta de Cerebrini y sus emociones. En redes sociales me encuentran como @carolina.molina.o. Y bueno, Manu, pues gracias a ti por concederme este espacio para poder inspirar a estas familias o educadores que están acompañando niños o personas neurodivergentes.